Muchas gracias a todos los que se han conectado. Cada vez se están conectando un poquito más. Si hay algunos que se llaman Iván Reyes, que entraron por un enlace que les enviamos como directo y pueden cambiar su nombre, no hay problema. Ahí en la parte izquierda superior de su foto hay tres puntitos y en uno de los apartados dice renombrar. Entonces ahí pueden poner su nombre por las dudas. Ya, Pero todo ya bien, hice el de Angélica, el de Andrés y el de Jesús. excelente. Perfecto. Vamos entonces partiendo. La idea es que de una u otra manera este webinar es una introducción a la agilidad. Voy a compartir una presentación, pero la voy a dejar ahí nomás para que no me vean a mí todo el rato, porque tampoco soy tan bonito. Entonces así pueden ver la presentación, a mí me ven aquí a un costado o en una esquinita. ¿Ok? Eh, la idea es que podamos de una u otra manera también participar, colaborar, así que yo voy a tener el chat aquí abierto para que, ¿dónde está el chat? Acá, para poder recibir sus mensajes, poder leerlos. La idea es que primero puedan escribir desde dónde se están conectando, ¿va? Porque probablemente tenemos personas que no son solamente de Chile, entonces aquí yo voy a poner que desde Chile estoy yo, para todos y que ustedes en el chat puedan ir eh, describiendo el lugar desde donde se conectan. La verdad es que yo estoy en Santiago, podría estar en cualquier parte de Chile, pero estoy en Santiago de Chile. Así que ahí vamos poniendo el lugar en que nos encontramos. En Machalí, excelente. Desde Quilicura, desde Santiago, desde Montevideo, Uruguay, bienvenidos. Otra vez desde Machalí. Desde Quilicura también. Excelente. Entonces, hay gran parte del público desde Recoleta, Providencia, que vienen de Chile y tenemos algo de extranjeros, así que excelentes, son bienvenidos. Muchas gracias por conectarse desde donde estén, independiente de las dificultades a veces del horario, desde Quinta Normal también. Súper, gracias por conectarse, gracias por darse el tiempo, un tiempo para ustedes mismos de poder aprender un poco más, de poder adquirir alguna que otra habilidad eh, y de esa forma ir puliendo su perfil profesional. Si al fin y al cabo nunca dejamos de aprender y esa es como la idea de esto. Eh, Vamos a comenzar haciendo una especie de sondeo. La idea es que podamos nuevamente interactuar por el chat y que escribamos un número, uno, dos o tres, con respecto al conocimiento o qué tan cómodos nos sentimos hablando de agilidad. Uno es con qué se come, como lo publiqué en LinkedIn en una de las oportunidades. Si tú, cuando te hablan de agilidad, lo primero que te preguntas es con qué se come esto, entonces este webinar es para ti. Este webinar es lo que necesitas. Entonces, ese sería el nivel uno. ¿Esto con qué se come? El nivel 2 es lo he probado, bien. Y el nivel 3 es pan de cada día, ¿cierto? Todo relacionado con los alimentos. Así que los invito ahora, uno, dos o tres, para mí es pan de cada día, no habla de una expertise, habla de qué tan cómodo nos sentimos y, y qué tanto lo hemos probado o hemos participado de él. Podemos o no ser expertos en eso, pero yo trabajo particularmente con agilidad y entonces es pan de cada día estoy moviéndome en este ambiente, en esta forma de pensar. Y viendo también cómo otros van introduciéndose en esto. Tenemos aquí un uno 3 2 1 excelente. 1,5 también es bienvenido. Esas medidas intermedias son excelentes para ir poniéndole un poco más de sabores a esto. Así que ahí tenemos también un 1 eh, y nos vamos un poco conociendo de qué tan cercanos o qué tan lejanos nos encontramos de lo que es la agilidad. Y esto es una introducción, así que va para todos los niveles. Si lo están saboreando cada día, pero aún así se encuentran como lejanos, como que algunos conceptos se nos complican, está bien, de eso se trata, que podamos ir aprendiendo cada día un poquito más y de esa forma ir complementando nuestro conocimiento. Ok, voy a continuar entonces presentándome, porque probablemente ustedes dirán, ¿y quién es este? La idea es que ustedes puedan conocerme un poquito más allá de lo común, ¿cierto?
aquí tengo una pequeña presentación. Esa foto me la saqué con esta misma polera, así que es la polera de la suerte. Y hoy día los lentes no están porque se me dañaron, pero ese soy yo. Jaime Arcos es mi nombre. Silva es mi segundo apellido. Tengo mamá también, eso es importante. Y soy el fundador y digamos que Agile Coach en Clever Team. Hay un montón de nombres cool que nos podemos poner, pero hoy día al dedicarme un poco al entrenamiento y a poder ayudar a otros en este camino, podríamos considerar que quepo un poco en esa descripción. Tengo unos 6 años trabajando en entornos ágiles, en empresas normalmente que están sufriendo una transformación digital y que deciden adoptar la agilidad para poder transitar este camino. Y vamos a profundizar un poco más después en eso. Tengo conocimientos, algunos estudios en arte, animación digital, la ingeniería informática, y yo pongo un más porque me encanta aprender. Creo que aprender es algo de lo que no me canso. Entonces, lo que venga, yo ahí voy aprendiendo. Tengo casi 12 años de matrimonio y tres pequeñitos, tres retoños le pongo ahí. Me salté una que dice que me encanta disfrutar del trabajo, pero así como para que no parezca trabajo. O sea, ojalá caer en ese proverbio chino, si es que no me equivoco, que cuando nosotros nos gusta tanto en lo que trabajamos, no vamos a trabajar como más en nuestra vida, porque en teoría lo estaríamos disfrutando muchísimo. No sabría trabajo, sino a algo que nos encanta hacer cada día. Y el último punto es algo interesante que descubrí con la pandemia o que redescubrí y es mi gusto por jardinear. Me encanta jardinear. Tengo un huerto ahí en el patio, cultivo tomates cherry, tomates normales. En mi Instagram lo pueden ver, @jiarcos. Si quieren me siguen y van a ver ahí los cultivos que tengo ahí de tomates. Hasta ahora solo me han salido tomates. Y aquí hay algunas yo siempre les digo las chapitas que uno va cargando, más que nada cursos que me han gustado mucho y que he podido tomar que me han ayudado a poder obtener una que otra certificación y de esa manera me han permitido desarrollarme en entornos que trabajan con agilidad, em, con Scrum, con Kanban. Me gusta mucho el Management 3.0 y ahí vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y por cierto, soy facilitador oficial de Management 3.0. En otras palabras, puedo entregar un curso o un workshop y luego certificar a la gente en esto también. Vamos a ver ahí en el chat, están hablando algunas cositas, así que voy a verlo, a ver qué es lo que sale por ahí. Guajajaja, nos estamos riendo. Sí, también. También tengo un talento oculto, pero no lo voy a... Ya lo leyeron ahí en el chat. Un talento bizarro. Preguntas. La idea es que vayamos juntando nuestras preguntas en una plataforma que se llama Slido, pero pueden entrar por una URL corta que es sli.do y hay un código que ustedes tienen que ingresar que es el 15903. La idea es que hoy día están con nosotros Iván Reyes, que trabaja en Clever Team, y está Antonio Betancourt, que también es entrenador de Scrum en Clever Team. Entonces, ahí le voy a pedir a Iván particularmente que me ayude cada cierto tiempo, quizá mandando el enlace y el código para que el que se olvidó, no va a estar durante toda la presentación, el que se olvidó del código o de la página, lo pueda tener como a mano. Y entonces de esa forma podamos ir avanzando y acumulando algunas preguntas. En esta plataforma ustedes pueden preguntar y luego pueden votar por preguntas. Entonces van a ir rankeando las preguntas más interesantes para revisarlas al final. ¿Ok? Yo igual estoy conectado desde el teléfono en Slido, así que voy a ir viendo si es que lanzan alguna pregunta y si tengo algún momento entre medio voy a ir respondiendo y si no, ya acercándonos más al final, voy a responder sus preguntas. Súper. A ver, me sacó. No, ahí estoy adentro. Entonces hay una parte que dice Q&A y ustedes pueden ir poniendo preguntas. Vamos entonces con lo que sigue de la presentación. ¿Cuál es mi objetivo hoy día? Hoy día yo no tengo un objetivo tan grande como quizás cuando entrego un curso de 16 horas o un workshop, etcétera. Mi objetivo creo que es simple, pero creo que también es importante. Hoy día está sonando demasiado el tema de la agilidad hace bastante tiempo ya, pero creería que se está popularizando mucho más.
El tema es que a veces no tenemos un cimiento sólido y de algunos conceptos y entonces cuando ya nos vemos con todo encima, el conocimiento, los términos, tendemos a confundirlos, tendemos a ocupar uno hablando del otro. Y entonces mi idea aquí es poder entregar conocimiento básico, pero claro, sobre agilidad. Al punto de generar un cimiento, es decir, un fundamento para una construcción sobre el cual ustedes, es decir, los participantes puedan construir su propia opinión e ir en busca de más crecimiento. Al menos ese es mi objetivo el día de hoy. Espero poder cumplirlo. Ahí después ustedes me dicen qué tal nos fue con eso. Vamos a hablar entonces un poquito acerca de historia. Es importante hacer algo de historia con respecto a la agilidad, porque no es algo que salió como de un repollo o que lo trajo la cigüeña. No es así. La agilidad es algo que se fue forjando durante bastantes años con ciertas cosas que sucedieron en la historia para que en determinado momento, plum, apareciera o se creara lo que conocemos como el manifiesto ágil y de una u otra manera em, se fundamentara ya el comienzo de este movimiento, de esta manera de pensar, de esta corriente de pensamiento. Entonces vamos por ahí por el 1950, estamos bien atrás, unos más de 30 años, ¿cierto? Unos 40 años diría yo. Edward Deming, que lo conocemos normalmente por popularizar lo que es el PDCA, este ciclo Plan, Do, Check, Act, que se utiliza como para la experimentación, para ir probando ciertas cosas. Él escribió algo acerca sobre el conocimiento profundo que más adelante desembocó algo así como en una teoría de sistemas. Este Edward Deming, después de la guerra, viaja a Japón para poder ayudar a la reconstrucción y se acerca un poco ahí o tiene su cercanía, trabaja con gente de Toyota eh, donde al día de hoy lo relacionamos mucho con lo que es el camino de Lean, con lo que es Kaizen, con lo que es la mejora continua. em, y de una u otra manera fue impactado, yo creo que de ida y vuelta con lo que escribieron Nonaka y Takeuchi, ¿cierto? Y el de New Product Development, que nos habla un poquito acerca de estos modelos iterativos para poder realizar desarrollo de software, ¿cierto? Pasando al 1994, nos pegamos qué salto, tenemos aquí el grupo de los cuatro, que se le llamaba a un grupo de ingenieros de software, ¿cierto? Que comienzan a hablar, a escribir acerca de patrones de diseño. Y por otro lado, en el mismo año se crea y sale a luz el conocido Chaos Report, ¿cierto? Un reporte sobre la tasa de éxito eh, muy deficiente de los proyectos de software que se llevaban con una metodología tradicional, ¿cierto? Una cascada en la cual teníamos que comenzar una etapa, finalizarla para poder comenzar con la otra, finalizarla para poder comenzar con la otra y así. Entonces, de esa manera es como el Chaos Report saca a la luz como los resultados de la forma de gestionar los proyectos de esta manera. Y ya en los 90, probablemente como respuesta y con influencia de lo que les acabo de mencionar, tenemos un montón de metodologías, en ese momento llamadas así, lightweight methodologies, se les llamaban las metodologías livianas, que hoy día las conocemos como, y en ese momento, Extreme Programming o XP, Scrum. Hablamos acerca de Lean Software Development. Tenemos ahí un montón de en ese momento llamadas metodologías livianas para poder desarrollar software de otra manera, que ojalá no fuera la manera tradicional que ya había entregado como resultado muy pocas bajas de eficiencia y de eficacia a la hora de finalizar los proyectos con éxito. Entonces, acá tenemos como los que se rebelaron en ese momento y comenzaron a crear sus propias formas de hacer las cosas en consecuencia de los datos y de cierta influencia que podemos ver en la historia. Aquí están entonces algo de los orígenes. Pasamos entonces por un poquitito más de historia y con esto ya es suficiente. Como dice ahí, en 1999, Dave Snowden
que mientras trabajaba en IBM Global Service, él crea el marco que nos permite comparar ciertos dominios de la complejidad llamado, déjenme que lo tengo apuntado por aquí, es como Knevin, porque es una palabra en galés, ¿cierto? Unos le dicen cinefin, kinevin, da lo mismo. Lo importante es que significa hábitat y nos habla acerca de los dominios de la complejidad en los contextos en que nos encontramos. Más adelante les voy a hablar, les voy a profundizar un poquitito más en eso para que no quedemos tan en el aire, pero eso da pie a entender en qué contextos pudiese funcionar la agilidad y algunos de sus marcos de trabajo. Más abajo, entonces, 2001, se escribe y se firma el Manifiesto Ágil con 17 participantes en el estado de Utah, en Estados Unidos. Es interesante y mi invitación es a que puedan buscar en Internet, porque este año se cumplen 20 años del Manifiesto Ágil, este año precisamente, y han habido muchísimos eventos y muchísimos webinars que han intentado revivir esos momentos, hacer resúmenes y comentar cómo está el estado de la agilidad hoy. Y uno de ellos que me gustó mucho fue uno de los firmantes del manifiesto, Alistair Cockburn, que él dio un webinar, el cual después les vamos a enviar, que cuenta como qué pasó el día en que se escribió y se firmó el manifiesto, cómo fue esa actividad, cómo es que él recibió la invitación, qué es lo que él creía que iba a hacer ese día en ese lugar y quién fue el que lo invitó. Porque hay personajes que son muy interesantes en la historia del desarrollo del software que estuvieron en ese lugar, que jugaron roles importantes. Incluso recuerdo claramente que había uno de ellos que no estaba muy de acuerdo con estas metodologías livianas llamadas en ese momento, y cuando se le preguntó qué hacía ahí, él dijo que estaba de espía. Me quedó muy, muy grabado, y después terminó firmando el manifiesto y probablemente bien convencido de lo que habían logrado formar ese día en ese lugar. Así que hay varios datos interesantes con respecto a ese día puntual que se dio en el año 2001, que pueden ver en ese webinar que nos entregó como regalo uno de los firmantes del manifiesto, que por cierto habla en español, entonces el webinar está en español. Continuamos entonces. Veo de momento que no hay ninguna pregunta en Slido. Si hasta ahora tienen alguna duda, alguna pregunta, anótenla, que no se les pase, ¿ok? Em, Importante mencionar que este manifiesto em, era en ese momento un manifiesto por el desarrollo de software. Vamos a ver cómo evoluciona un poco, pero de momento era un manifiesto por el desarrollo de software. En eso estaba el descontento y esta era la respuesta. Cada uno de los que estuvieron en esa ocasión acordaron que esto era lo que ellos pensaban. Ellos dijeron, estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar. Y aquí vienen los 4 valores de el manifiesto ágil, que se compone de 4 valores y 12 principios. Los principios no los vamos a ver en profundidad, se los dejo de tarea para la casa, pero los valores los vamos a observar y vamos a detallar cada uno de ellos. Aquí están los 4 valores. Tenemos que, en su manifiesto, ellos detallaron estas 4 declaraciones. La primera de ellas, que ellos valoran más los individuos e interacciones sobre los procesos y herramientas, ¿cierto? Es importante. Las personas en primer lugar, trabajamos con personas, no trabajamos con recursos, trabajamos con personas. Y estas personas, como dicen a veces en las series, tienen su corazoncito, ¿cierto? Todos tenemos nuestro corazoncito, somos importantes y debemos privilegiar las interacciones uno a uno, por ejemplo, en la comunicación, en los acuerdos que tomamos, para que de esa manera nos encontremos por sobre los procesos y herramientas. Es un poco complicado cuando una empresa pretende ser ágil y, ejemplo, privilegia la comunicación que no es cara a cara. Normalmente los agilistas buscan que todos prendamos las cámaras, que todos podamos vernos, que podamos relacionarnos para que de esa manera tengamos confianza y tengamos también
la confianza de decirnos las cosas, de poder buscar estas mejoras y sacarlas a flote. Entonces hay un montón de cosas que se relacionan con los individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Luego tenemos software funcionando sobre documentación extensiva. Pudiésemos tener un montón de documentación, pero la medida del éxito en el desarrollo de un producto o del software es el software funcionando. Es como cuando alguien dice, el fútbol se gana con goles. Uno puede haber jugado muy bonito, pero con jugar bonito uno gana con goles. En este caso, lo que se quiso dejar como en relevancia es que el software funcionando es la medida del éxito. Y documentar no está mal, pero es más importante para nosotros tener algo que esté funcionando, que probar, que entregar a nuestro cliente. Luego tenemos el siguiente que habla sobre la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Está bien, no es malo tener contratos. Lo malo es que el contrato no me permita satisfacer a mi cliente y que yo sea tan inflexible que le entrego lo que dice el contrato aunque no le va a servir. Entonces, cuando colaboramos con nuestro cliente constantemente, estamos entonces superando esa barrera de la burocracia y estamos entregando calidad, estamos entregando lo que nuestro cliente necesita para poder sentirse satisfecho y tener éxito. O sea, al final para eso desarrollamos productos. Y luego vamos a ver que esto se extrapola a muchas más áreas, no solamente el desarrollo de software. Y por último, está la respuesta ante el cambio, es decir, ser adaptables, como ese adaptador que está ahí de enchufes para poder transformar una cosa en otra, sobre seguir un plan. Muchas veces tenemos cartas Gantt, tenemos rutas trazadas, pero a sangre, sobre una piedra. Y la agilidad no le ve valor a eso, sino que le ve más valor al estar constantemente adaptándonos a aquellas necesidades o incluso a las inclemencias del tiempo, a cosas que puedan suceder que no estaban consideradas. Y no por seguir un plan vamos a pasar por alto la medida del éxito, es decir, aquellas cosas que pudiesen brindarnos más oportunidades de satisfacer necesidades con lo que estamos desarrollando. Entonces aquí están los 4 valores. Si tienen alguna pregunta acerca de los 4 valores, igual sería bueno revisarlo. Yo aquí voy a revisar un poco el Slido. Y dice, hay una pregunta súper interesante de Valentina que dice, ¿cuál es el nivel sano de documentación? Em, Normalmente son preguntas como súper específicas y no es una muy buena pregunta, pero normalmente documentamos lo que es estrictamente necesario. Una de las cosas que intentamos hacer cuando trabajamos con una mentalidad ágil es no trabajar por algo que pudiera suceder, ¿cierto? Y por eso es que planificamos, pero estamos conscientes de que en un corto plazo o en un mediano plazo las cosas pudieran cambiar. Entonces estamos abiertos a esos cambios. Documentamos lo necesario para que quien viene después de nosotros pueda utilizar lo que estamos desarrollando. Y si hablamos específicamente de desarrollo de software, hay un montón de prácticas que nos permiten incluso documentar en el software. Si nosotros utilizáramos ejemplo, Clean Code, pudiésemos estar desarrollando un software que se documenta a la vez que se escribe y que tiene tantas buenas prácticas que el que llega y se sienta y lee ese código pudiese entenderlo de manera perfecta, sin tener que escribir documentos extra. Pero cada organización, cada equipo ve el nivel de documentación que necesita. Lo que no hacemos es construir un montón de documentación antes de desarrollar el software, porque el software aún no existe. Entonces, documentamos lo estrictamente necesario. No sé si me extendí mucho con la respuesta, pero espero haberla respondido. Hay una pregunta acerca de Scrum y vamos a entrar más adelante en lo que son los marcos de trabajo y ahí vamos a hacer unas distinciones y voy a revisar esa pregunta, pero muchas gracias. Le voy a dar un dedito para arriba para que quede sobre la anterior. Em, Continuamos entonces. Es importante esto que vamos a ver a continuación, porque hay una diferencia entre ser ágil y hacer agilidad, ¿cierto? Ser agile o hacer agile.
Y cuando hablamos de agile o de agilidad, tenemos entonces este comienzo. La agilidad es una mentalidad, ¿cierto? Es una forma de pensar, una forma de concebir, incluso una forma de sentir, diría yo, incluso las cosas. Pero quedémonos con eso, con una forma de pensar, ¿cierto? Una corriente de pensamiento que tiene cuatro principios. Luego tiene 12, oh, lo escribí mal. Tiene cuatro valores y 12 principios. ¿Ves? Me di cuenta en el acto, pero no importa. Después hacemos un parche en el video. Son cuatro valores y 12 principios. Y estos principios van en su mayoría bien ligados a lo que es el desarrollo de software, por eso no vamos a profundizar en ellos. Pero luego de tener esta mentalidad apalancada en cuatro valores y 12 principios, vienen un montón de prácticas que pudiésemos realizar. Y solo para que tengan como un pestañazo de esas prácticas, es que tengo el siguiente slide. Esas prácticas pudiésemos dividirlas en marcos de trabajo y subdividirlas en prácticas dentro de los marcos de trabajo. Aquí es cuando yo quisiera hacer una acepción, ¿cierto? Hubo una campaña de un grupo llamado las Hormigas Agilistas, si alguno la conoce, saludos, las Hormigas Agilistas, que se llamaba Salvemos un Hada, si no me equivoco, hashtag Salvemos un Hada. Y su campaña decía que cada vez que alguien en algún lugar del mundo dice metodologías ágiles, muere un hada. Porque quienes son, no sé si la palabra es más puristas o más ortodoxos en la semántica de esto, pudiésemos decir que las metodologías ágiles no existen, porque una metodología es algo que a mí me dice qué hacer y cómo hacerlo, ¿ok? En cambio, eso es como un poco opuesto a el concepto de agilidad y de pensamiento ágil, de experimentación, de estar siempre dispuestos a cambiar cuando sea necesario. Por lo tanto, Scrum, que es el marco de trabajo más conocido y más utilizado en la industria, y muchos otros, son eso, son marcos de trabajo. En inglés se les llama frameworks. Es como una maleta de herramientas que me entregan un montón de soluciones quizás ya medio preestablecidas, eh, y me dicen qué hacer, pero no me dicen cómo hacerlo. Entonces nosotros decidimos cómo implementar estas cosas. Una metodología no hace eso, un marco de trabajo sí. Entonces la invitación es a que de aquí en adelante dejemos de matar hadas y probablemente hablemos acerca de marcos de trabajo como Scrum, como XP que aparece aquí. Hay un montón de marcos en los que pudiésemos entrar y de esa forma ver sus prácticas. Por ejemplo, el más conocido aquí es Scrum, y es la línea roja de este como infografía que fue subida a la Agile Alliance, ¿cierto? A la página de la Agile Alliance. De hecho, esa organización nació el día que se escribió el manifiesto ágil. La agilealliance.org es su sitio web. Y tenemos ahí, no sé, el timebox, el desarrollo iterativo, las iteraciones, las tres preguntas, el burn down chart, el tablero de tareas, la definición de preparado, la estimación relativa, el backlog, todos esos son conceptos que pudiésemos también tomarlos como prácticas de Scrum. Tenemos ahí en XP o otras tantas prácticas y en algunas en las que se cruzan, como por ejemplo las reuniones diarias, las iteraciones, unas prácticas en las que se cruza con la gestión del producto, otras prácticas en las que se cruza con DevOps, etcétera. Ahí tenemos un montón de marcos de trabajo y especialidades quizás en algún caso como el diseño y todas estas prácticas que le complementan. Muchísimas, muchísimas. De hecho, esto queda pequeño. He visto unos mucho más grandes y llenos de información porque cada día alguien experimenta, desarrolla una nueva práctica y la expone al mundo. Y entonces de esa manera podemos ir aprendiendo y podemos ir buscando mejores maneras de hacer las cosas, como dice el manifiesto ágil. En ese caso, en ese momento eran mejores maneras de desarrollar el software, ahora es de hacer muchas otras cosas más que software. Ok, vamos a avanzar entonces. Y si les queda alguna pregunta acerca de esto, también lo podemos ver. Importante, ¿en qué momento se validan todas estas prácticas, todos estos marcos de trabajo?
que apalancan o se apalancan en el pensamiento ágil, ¿cierto? Con este marco que nos muestra la complejidad, eh, que en buen chileno sería cinefin, pero que pudiese pronunciarse de muchas otras maneras. Hay algunos contextos en los que pudiésemos movernos, y entonces aquí en este gráfico se nos muestra que hay contextos simples, complicados, complejos, caóticos e incluso uno desordenado. El simple es aquel en el que existen mejores prácticas, porque es un contexto en el que cuando nosotros realizamos algo, hay una causa, el efecto siempre va a ser el mismo, causa y efecto. Eso significa la C y la E que están en esas pelotitas ahí. Causa y efecto siempre va a ser es conocido, entonces es algo simple. Si tengo que construir algo y la solución probablemente esté documentada, esté en un libro, en un manual, entonces una mejor práctica es trabajamos en un contexto simple. Tenemos un contexto complicado en el cual hay buenas prácticas, en el que una causa pudiese dar diferentes efectos y luego tenemos el contexto complejo en el que ya hay prácticas emergentes. Para no dejar cojo la parte complicada, en el área complicada, así como en el simple tenemos manuales, en el área complicada nosotros tenemos expertos. Hay personas que tienen expertise en algún punto particular y normalmente lo que hacemos es llamar al experto y el experto pudiese ayudarnos a superar situaciones complicadas con las buenas prácticas que ya están ahí. Luego, entonces está el contexto complejo. En este contexto están las prácticas emergentes. En este contexto está la experimentación y la iteración. Y aquí es donde normalmente se mueven todos aquellos marcos de trabajo, o en su gran mayoría, los que están debajo del paraguas de la agilidad. Por eso es que Scrum, en su definición de la guía de Scrum, dice que es un marco de trabajo para desarrollo de productos en contextos complejos, porque en contextos en los cuales no conocemos cómo van a funcionar la causa y el efecto, tenemos que experimentar. Ahí nacen las prácticas emergentes y el trabajo por iteraciones, que es un trabajo adaptativo más que un trabajo predictivo. ¿Ok? Aquí hay otra pregunta más. Muy buena pregunta, la vamos a tomar de ahí. Y el siguiente punto, que es el caótico, es donde nacen las prácticas novedosas. Ahí cuando estamos, ejemplo, cuando llegan, se cae la continuidad operacional de la empresa en la que estamos. Hotfix por montones, alertas y demás. En ese momento, lo que tenemos que hacer es dejar de hacer lo que estábamos haciendo y poner la primera solución que se nos ocurra, prácticas novedosas para poder solucionar problemas en un contexto caótico. Y el desordenado, que es el que está en el centro, es cuando nosotros no sabemos en qué lugar nos encontramos. Estamos, por ejemplo, desarrollando de libro, ¿cierto? Como si estuviéramos en un contexto simple, pero la verdad es que nos encontramos en un contexto complicado o en uno complejo. En ese momento caímos en el desordenado, porque no somos capaces de reconocer el lugar en que nos encontramos y aplicamos prácticas que no son las más eficientes. ¿Ok? Eso es con respecto a Cinefin, Kinefin, Kinevin o como queramos llamarle. Recordemos que entonces esto nos daría un poco contexto de dónde utilizaríamos prácticas o marcos de trabajo que están bajo el paraguas de la agilidad. Y el contexto actual, hoy día, esto es lo que valida que en muchos lados hoy día se esté utilizando agilidad o marcos de trabajo ágiles. Y es que el contexto actual, hoy, la mayoría de las industrias está sumergida en un contexto VUCA. ¿Qué es VUCA? Es un concepto que se acuñó posguerra y que el ejército de los Estados Unidos utilizó para poder describir el contexto en el que ellos se encontraban posguerra, ¿cierto? Un contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero ¿qué significa cada una de estas palabras? Ahí me di el tiempo de poder poner probablemente las definiciones que encontré más asertivas. El hecho de que tengamos un contexto volátil es que habla de la velocidad con que cambia el entorno. Un contexto incierto tiene que ver con la dificultad para anticiparnos a los nuevos acontecimientos. Complejo, con la proliferación de factores críticos que afectan
a la toma de decisión. Y la A de ambiguo nos habla de la dificultad para interpretar los acontecimientos y su impacto sobre nuestra actividad. Es decir, lo que estamos como desarrollando, lo que estamos haciendo, en lo que nos encontramos trabajando. Entonces, de esa manera, es como Buca valida que hoy en gran parte de la industria esté sufriéndose un proceso llamado transformación digital que pide a gritos que podamos estar reaccionando al, a la situación que nos rodea de manera constante y haciendo los cambios que sean pertinentes para poder satisfacer a nuestros clientes y que nuestras empresas no queden en el camino. Ya hay bastante historia acerca de eso, el muy conocido caso de Blockbuster, ¿cierto? No supo de alguna manera reaccionar ante el contexto y desapareció. Kodak, pudiendo haber sido eh, la fuente de la fotografía digital, acuñando el concepto y todo, hoy día está por ahí donde vamos y de repente imprimimos una que otra fotografía y sacamos la copia de la llave, pero no más que eso. Entonces es importante que cuando no estamos viendo el contexto e intentando responder a los cambios, a veces pudiésemos quedar en el camino, más que a veces, diría yo. Continuamos entonces. ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué pasa hoy con la agilidad? Esto es de hace 20 años. Este año se cumplen 20 años del manifiesto ágil, pero en el camino han salido un montón de, no son respuestas, diría yo, sino que son pequeñas alteraciones que nos ayudan a poder llevar más allá del desarrollo de software a la agilidad. En este caso, el concepto de Modern Agile. Aquí dice que Modern Agile es una comunidad para personas interesadas en descubrir mejores formas de obtener resultados asombrosos. Aprovecha la sabiduría de muchas industrias, no solo el desarrollo de software, y se basa en los principios y no tiene marcos. Como les mencioné anteriormente, los marcos, los que están al final, no hay marcos para Modern Agile, sino que sigue siendo una corriente de pensamiento. ¿Ok? Vamos a silenciar ahí. Porfa. Eso. Entonces sigue siendo una corriente de pensamiento y que nos invita a hacer estas cuatro cosas que tienen alguna concordancia con los cuatro valores del manifiesto ágil, ¿cierto? Hacer que las personas sean geniales, entregar valor constantemente, hacer de la seguridad un prerequisito y experimentar y aprender rápido. Eso es Modern Agile. Vamos a pasar al siguiente, porque hay más, hay muchos más, pero vamos a ver unos tres hoy día. El siguiente es Heart of Agile, me encanta, el corazón de la agilidad. El corazón de la agilidad es también una forma de ver la agilidad concebida por Alistair Cockburn, del cual les mencioné que había un webinar muy bueno en YouTube que les vamos a enviar, y que él dice que Agile se trata de conducir hacia el éxito a través de entregas frecuentes, a una audiencia a una audiencia, dice, despiadada, una estrecha colaboración para mejorar las decisiones y una mejora reflexiva en el camino. Dentro de lo que uno puede leer en el sitio web de El Corazón de la Agilidad, Alistair dice que la agilidad hasta el día de hoy ha mutado tanto y hay tantos marcos de trabajo que han quitado del centro este pensamiento ágil o el origen de la agilidad. Entonces él propone volver al corazón y resume la agilidad en cuatro palabras: colabora, entrega, reflexiona y mejora. Y en base a eso, pudiésemos aplicar esto a cualquier industria, a cualquier equipo de trabajo, a cualquier empresa, porque va más hacia el pensamiento y la cultura que luego se puede apalancar en diferentes prácticas, ¿cierto? Este marco, no este marco de trabajo, esta propuesta, si ustedes averiguan un poco más, van a ver que se expande y tiene prácticas, algunas prácticas que pudiesen acomodarse a colaborar, a entregar, a reflexionar y a mejorar. No olviden hacer preguntas si es que las tienen. Este es uno que me encanta y se llama Agnostic Agile.
Lo descubrí hace poco tiempo y es súper interesante. También uno de los firmantes del manifiesto ágil está incluido aquí, que es Ari Van Bennekum. Él es uno de los coautores o cofundadores de Agnostic Agile, junto con los otros cuatro que aparecen al pie del texto. Y ellos dicen, como practicantes de la agilidad debemos esforzarnos para ser maestros de nuestro oficio, entender y practicar al menos dos frameworks establecidos, mantener una buena conducta entre nosotros y con otros, y ayudar a nutrir y crecer la comunidad de practicantes de agilidad. Entonces habla como de empoderarse de la agilidad, de tener conocimiento, de tener base, y ellos escribieron un manifiesto que tiene como también ciertos principios que ustedes pueden revisar en agnosticagile.org si no me equivoco. Y pueden incluso firmar el manifiesto. Yo aparezco ahí dentro de los 2000 y algo firmantes que tienen. Cada uno puede hacerlo si es que está de acuerdo con lo que ahí se dice y está dispuesto como a vivir esos principios. Así que invitados también están a poder conocer acerca de Agnostic Agile. Y eh, ya como para ir finalizando, más que una rama de lo que es la agilidad y su paso en el tiempo, invitarles a conocer un poco acerca de esto que llamamos Management 3.0. Para mí particularmente tiene que ver eh, con hacer patente esto de que nos importan más las personas que los procesos y las herramientas, porque Management 3.0, como dice en el enunciado, dice, no es otro marco, es una mentalidad, al igual que la agilidad. Y es una mentalidad combinada con una colección de juegos, herramientas y prácticas en constante cambio para ayudar a cualquier trabajador, ojo, a cualquier trabajador a administrar la organización. Es una forma en que se ven los sistemas de trabajo. Entonces es importante porque el Management 3.0 nos ayuda como una mentalidad a poder eh, tener una maleta de herramientas pequeñas, con juegos, con herramientas, con prácticas que nos ayuden a poder motivar a las personas con las que trabajamos, que nos ayuden a poder delegar el trabajo, empoderar a los equipos y a las personas con las que compartimos, a poder mejorar nuestras relaciones con ellos, a poder dar un feedback efectivo y colaborar realmente como un equipo, a valorar la diversidad y muchas otras cosas más. Todo esto está basado en un libro escrito por Jürgen Apelo que lleva por nombre Management 3.0 y es efectivamente uno de los cursos que damos en Clever Team. De hecho, tenemos ahí un curso abierto de liderazgo ágil con Management 3.0 que incluye tres workshops. Un workshop de fundamentos, uno de energizar a las personas y uno de Agile Leadership le pusimos, que es como liderazgo ágil, que incluye algunas otras prácticas súper interesantes para quienes quieren entrar en este mundo, para quienes quieren colaborar con otros en este mundo del pensamiento ágil y están súper invitados a poder eh, darle una mirada a nuestro sitio web y de esa manera poder participar si es que están a gusto con aquellas cosas que ahí se mencionan. Y esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas, pero muchas gracias porque se han dado el tiempo un día viernes de venir, participar, hablar un poco de agilidad y de construir este pequeño cimiento que nos ayuda a poder luego ir incorporando más prácticas, otras maneras de pensar. Y voy a ir por aquellas preguntas. Tenemos algunas cosas en el chat, ahí está por si llegaron después del comienzo. Si tienen alguna pregunta en sli.do con ese numerito, pueden hacer preguntas. Voy a ir al chat, no sé si es que hay preguntas. Bueno, ahí se mandó el enlace del curso de Management 3.0 para que le den una mirada. Y tenemos un par de preguntas en Slido. Si hay más, son bienvenidas. Una de las preguntas decía, ¿es posible em, predecir a través de Scrum o es antítesis de los valores? Muy buena pregunta. El enfoque de Scrum no es predictivo, el enfoque de Scrum es adaptativo. Entonces, no buscamos predecir cuando trabajamos con Scrum. Eh,
si queremos predecir, entonces probablemente deberíamos estar trabajando en otro contexto, y si nuestro contexto en verdad no es tan buca, no es tan volátil, incierto, ambiguo y complejo, probablemente podríamos trabajar con una, ahí sí, metodología de cascada que es súper predecible y que nos ayuda a poder eh, decir cuándo vamos a terminar, no con tanta certeza, pero sí, ese es por lo menos su objetivo. Cuando nosotros trabajamos con Scrum es porque asumimos que estamos en buca y planificamos. Un mito es que no planificamos, pero sí planificamos. Lo que sí es que establecemos roadmaps, es decir, hojas de ruta, solo que no están escritas sobre piedra, porque el contexto puede cambiar. Nuestro cliente podemos descubrir en una etapa de descubrimiento previa a trabajar con Scrum, podemos descubrir que nuestro cliente necesita B, por ejemplo, o necesita X. Y cuando estamos en mitad del desarrollo, podemos darnos cuenta de dos cosas. Una, nuestro cliente no necesita X. Tenemos que torcer el camino y avanzar en otra dirección. O darnos cuenta que nuestro cliente, con lo que llevamos hasta ahora, está ok. Y entonces no seguimos desarrollando. O seguimos haciendo otras mejoras, etcétera. Entonces siempre estamos dispuestos a recibir feedback de nuestro cliente porque hacemos entregas constantes de lo que estamos desarrollando. eh, y por eso es que creo yo que Scrum no debería utilizarse para intentar predecir, porque tiene un enfoque adaptativo y no predictivo. Siguiente pregunta dice, ¿harán alguna certificación en Kanban? Muy buena pregunta. Anonymous. Créeme que es una, ahí dice Anonymous, por eso dije eso. Cada uno puede escribir su nombre y si no escribe su nombre se envía como anónimo. Entonces tenemos la intención de poder obtener la certificación más adelante para poder dar los cursos de la Kanban University. Porque en particular, y esto puede ser algo muy personal, pensamos que las otras certificaciones que se entregan de Kanban no vienen de la fuente de quien creó el método Kanban, que es David Anderson. Entonces, nos gusta la escuela de Kanban University. Entonces, estamos en eso. Está dentro de nuestros planes poder entregar más adelante el Team Kanban Practitioner, el Improvement System, si no me equivoco, el Kanban Improvement, que es como la mejora de Kanban, y el Kanban System Design, que son los tres primeras certificaciones de Kanban que se realizan normalmente. Y la siguiente pregunta que está ahí dice, no se mencionó mucho, ¿qué es el coaching o cómo se puede definir? Claro, este webinar no es acerca de coaching, entonces por eso es que no lo mencionamos. Eh, Hay bastantes definiciones de qué es el coaching ágil, pero si me preguntas qué es el coaching en particular, es una disciplina que mediante un acompañamiento te ayuda a alguien a transitar de un estado A actual a un estado B futuro. El coach lo que hace es ayudar a transitar de un punto a otro sin decirte qué cosas hacer ni cómo hacerlas, sino ayudándote a poder descubrir las respuestas que están en ti. Eso es más o menos el coaching. Y en el, en el coaching ágil tiene que ver mucho con un perfil en particular que tiene vasta experiencia en agilidad y que está capacitado para poder hacer este coaching de un estado A a un estado B, y este estado B probablemente sería más ágil que antes. Ojo, y cosas importantes, cuando estamos en una transformación y en una empresa, la agilidad no es un fin, es un medio. Y eso es algo muy importante. No podemos decir que mi empresa tiene como objetivo ser ágil, o al menos no deberíamos en mi concepción. Creo que hay objetivos mucho más importantes y que probablemente pudiésemos conseguirlos si es que agilizamos algunas cosas, ¿cierto? O si es que adoptamos esta mentalidad. No sé si tienen alguna pregunta más. Ay, aquí apareció una más. Dice, las habilidades blandas, ¿cómo son conocidas hoy en día? ¿Se pueden asociar a la agilidad? Pregunto debido al crecimiento personal que plantea la agilidad. O sea, las habilidades blandas, quizás mal llamadas hoy día, son necesarias, más
no porque estés lleno de habilidades blandas vas a ser más ágil. Entonces eso es importante mencionarlo. Eh, Hay muchas cosas técnicas que es importante saberlas para poder apoyar a equipos con agilidad. Y, por ejemplo, un punto muy importante es saber ejemplos de métricas. Y eso no es nada blando, ¿cierto? Poder saber de métricas nos ayuda a poder ayudar a un equipo a performar, por ejemplo, a poder detectar aquellos cuellos de botella en el trabajo, en los procesos que están realizando, y no por eso no va a ser ágil. Creo que hay muchas habilidades no blandas que son necesarias para poder impulsar y avanzar en nuestro camino hacia un perfil ágil más robusto. Mm, y creo que hay una más que dice cómo complementa el coaching a estas metodologías. Pareciera una evolución natural o necesaria para ser un mejor Scrum Master. Ahí, una vez más, acaba de morir un hada. La mentira, son bromas, porque idealmente hablamos de marcos de trabajo y Scrum como marco de trabajo. eh, Parte del rol de Scrum Master es ser un coach del equipo. Entonces, a veces lo vemos como una evolución lineal del rol, que si hoy día soy Scrum Master, mañana tengo que ser un Agile Coach, pero no sé, eso cada uno lo ve dependiendo cómo, em, de cómo viva cada rol en las organizaciones. Hoy día, en diferentes organizaciones, tenemos diferentes tareas que realiza un Agile Coach. En algunos lados, el Agile Coach es el jefe de los Scrum Masters, en otro lado es un par que cumple una función diferente, en algunos lados el Agile Coach es el coach de los Scrum Masters para ayudarlos a evolucionar en sus skills ágiles, en algunos otros lados el Agile Coach tiene una visión más estratégica y coachea a los líderes de la organización, etcétera. Hay bastantes capas en las que un perfil ágil puede moverse y todo depende de los intereses que ustedes tengan y cómo vayan avanzando, las organizaciones en las que se encuentran, etcétera. Sorry por helada, se me fue, dicen. Sí, son bromas, así que tranquila. Y luego dice, después de tantos años, en tu experiencia, ¿la agilidad puede ser considerada disruptiva en el mercado del desarrollo de productos? Eh, Depende de cuán ágiles seamos. En teoría, si estamos, si tenemos el pensamiento ágil, eh, y ocupamos los marcos de trabajo de la manera correcta, pudiésemos llegar a tener disrupción como pudiésemos no llegar a tenerla. La agilidad o el pensamiento ágil apoya la disrupción desde el punto de vista, creo yo, en el que siempre estamos buscando em, em, alcanzar el objetivo, que sería como el outcome y no el output. Se habla mucho de outcome y output. Cuando nosotros estamos desarrollando y a cabeza gacha buscamos el output, que es como si yo quería desarrollar, si yo comencé con el objetivo de desarrollar una casa, la terminé, ese es como mi output, la casa. Y mi outcome es como lo que yo logro satisfacer probablemente con esa casa. Y el impacto también es importante. Entonces, esa disrupción a veces se logra cuando nos damos cuenta a mitad de camino que para satisfacer esa necesidad y cumplir con el outcome de mejor manera no es una casa lo que necesito. Y cambiamos, damos una vuelta en 360 y nos dirigimos a otro lado, a terminar de construir otro entregable. Entonces, pudiese apalancarse de esa manera. Si buscamos disrupción más agresiva, no lo sé. Quizás hay otras cosas, pero el pensamiento ágil siempre va a ser útil. Y estaba buscando el resto de las preguntas, creo que hasta ahí estamos. De verdad que les agradecemos ahí un montón, siendo las 9:04, la participación de ustedes, todas las preguntas que hicieron y cada una de las intervenciones que hicieron por medio de la aplicación. Slido, porque de esa manera nos están ayudando a poder
a poder entregar el contenido que ustedes necesitan. Son esos giros en el camino que a veces son necesarios.